Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, los judíos viven su cautiverio 70 años en Babilonia. Este es el episodio 18. En el episodio anterior llegamos al año 605 a.C. en la historia del pueblo de Dios, cuando el recién coronado rey del imperio neobabilónico Nabucodonosor sitia a la ciudad de Jerusalén, la capital del reino de Israel del sur, exactamente en el tercer año del reinado de Joacim, que era el rey de Judá. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que le trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y además de eso les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ustedes saben que eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Daniel, en los versículos 2 al 6. Mira, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, tomó rehenes de la casa real de Judá, como también de las principales familias de aquella castigada nación. Los conquistadores de la antigüedad tenían la costumbre de llevarse nobles como rehenes para asegurarse la lealtad de los enemigos vencidos. Y en este caso específico se llevan primeramente para Babilonia a una clase élite de los judíos. Acuérdate que la Biblia dice del linaje real de los príncipes, que además fueran jóvenes, muchachos, en los cuales no hubiese tacha alguna. Y esto es porque la salud física y una apariencia hermosa eran consideradas cualidades indispensables para un magistrado de alta alcurnia entre los antiguos. Y aún hoy estas características son muy bien cotizadas en el cercano oriente, porque además de todo esto se menciona que estos rehenes de la realeza judía debían ser de buen parecer y que además fuesen enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, y que fuesen idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, mejor dicho, Nabucodonosor quiere a estos primeros rehenes de la VIP de Judá. Y un primer objetivo que le pide cumplir el rey al jefe de los eunucos, que a propósito se llamaba Aspenaz, un propósito que le busca cumplir con todos estos príncipes, es que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, ¿qué es esto de caldeos? Este término caldeos designa a los miembros de una tribu aramea que primero se establecieron en la Baja Mesopotamia y que tomaron el gobierno de Babilonia cuando Nabopolassar fundó la dinastía neobabilónica. ¿Claros hasta ahí? La lengua de los caldeos, o sea, los caldeos. La palabra caldeos puede aplicarse también
como a una clase de eruditos de la corte babilónica que eran los principales astrónomos de su tiempo. Estos sabios eran igualmente expertos en otras ciencias exactas, como matemáticas, aunque incluían en sus actividades también magia y astrología. Y estas letras y esta lengua de los caldeos que estos jovencitos sabios debían aprender, hacía referencia al estudio del idioma y la literatura de los arameos. Aunque muchos otros expertos conocedores en este tema afirman que se trataba de una especie de combinación del conocimiento científico y lingüístico de estos mismos caldeos. O sea, como una especie de educación de fondo en el idioma clásico y la escritura del país, ya que para aprender todo esto era considerado un fuerte prerequisito para ser aceptado en la escuela real de los futuros cortesanos. Y por el hecho de ellos convertirse en directos alumnos de la escuela real de los cortesanos, estos jóvenes príncipes recibirían raciones de la casa real. O sea, lo que van a estar es comiendo manjares que hacían parte del menú alimenticio del mismísimo rey Nabucodonosor. O sea, estos príncipes del linaje real que son traídos cautivos de Judá, de la simiente, de la línea del principado, de la realeza de Judá, van a ser prácticamente como una clase élite de los cautivos en el territorio de Babilonia, a quienes se les va a adoctrinar, se les va a enseñar, se les va a formar en la corte real del monarca de Nabucodonosor e incluso van a tener una dieta alimenticia específica. Miren ustedes la severa exclusividad que se ganaron estos muchachos judíos pertenecientes al linaje real, que ahora se convertían en el año 605 a.C. en plena toma de Jerusalén en un grupo especial de cautivos en Babilonia. Y entre los muchos príncipes que se llevan a los territorios de este vasto imperio, resalta la figura de un jovencito judío, noble, un jovencito intachable, íntegro, además estudiado, sabio, de sangre real y sobre todo muy temeroso de Dios, porque su nombre significa Dios es mi juez. Eso es lo que significa. Y que se va a convertir en el protagonista principal de esta etapa, de esta saga histórica en los próximos 70 años. ¿Ya saben ustedes de quién estamos hablando? De Daniel. Sí, señores, así significa, eso es lo que significa el nombre de él. Dan porque es juicio y Dios porque en la terminación de su nombre, él, que hace referencia al Elohim, Dios, traduce precisamente eso. Dios es mi juez. Eso significa el nombre de Daniel. Dios es mi juez. Y mira cómo es la vida, cómo es Dios en su perfecta sabiduría. A él se le van a revelar las escenas del juicio, donde Dios es el juez. Y junto con Daniel, al lado de Daniel, van a brillar poderosamente en este fiero imperio sus tres amigos con quienes va a vivir las experiencias más poderosas en el desarrollo de estas 7 décadas. Están Ananías, Misael y Azarías. Oiga, rugió con todos sus hierros Babilonia, o sea, peló los dientes este imponente, este vasto imperio. Peló, pero mejor dicho, peló el cobre, como se dice. Pero que se prepare este poderoso reino junto con su imponente rey también, porque ni se imaginan lo que el mismísimo Dios de esta nación cautiva va a hacer en su defensa. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, en Google Podcast, en Facebook
Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal, siga nuestra cuenta. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En el año 605 a.C., siendo Joacín el rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia Jerusalén. Se lleva cautivos a un grupo élite de jóvenes judíos para su corte real. Aquí es donde se llevan a Daniel y a sus 3 archiamigos. A todo este combo se lo llevan a Babilonia para adoctrinarlos en el conocimiento de su imperio y para que trabajen para su reino. Joacín se convierte en rey vasallo de Nabucodonosor 3 años cuando se rebela contra él. Cuando Joacín muere, en su lugar reina Joaquín, o sea, de Joacín pasamos a Joaquín, quien además de hacer lo malo ante los ojos de Dios, oiga, pero qué novedad, ¿no? Nada nuevo, sufre otro ataque por parte de Babilonia y termina rindiéndose en el año 597. Aquí es donde se da la primera deportación, iniciando formalmente lo que vamos a conocer como el exilio. Entonces, permíteme explicarte una cosita para que no nos enredemos. Cuando Nabucodonosor cita a Jerusalén en el 605, es cuando se llevan a Jerusalén, es cuando se llevan cautivos a Babilonia, a ese primer grupo donde están Daniel y sus amigos y todos los del Principado Real. Eso se da en el 605. Pero cuando se da el rendimiento de Joaquín en el 597 es cuando se da formalmente la primera deportación, que es cuando empieza el exilio, que es cuando todo ese grupo de civiles se lo llevan en esa primera deportación. Se llevan cautivos además a Babilonia a Joaquín, a su madre, a sus mujeres, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Se los llevan cautivos de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, se los llevaron también. Y Nabucodonosor pone por rey a Matanías, que era tío de Joaquín, a quien le cambia el nombre por el de Sedequías. Tú si te sabías ese detalle, pues ahí te lo estoy dando. Sedequías se rebela contra Babilonia y esto lo que hace es que provoca una campaña militar contra Judá, lo que significó la ruina definitiva del reino del sur, dándose así la definitiva caída de Jerusalén en el año 587, desde el 605 que la venían sitiando y tomando. Ahora, en el 587, año en el que también se da la segunda deportación de judíos a Babilonia. Ya llevan cuenta de los años y también la lista de las deportaciones que se dan aquí. Los judíos van a estar cautivos en Babilonia por 70 años. Y miren una cosa, pongámosle la lupa. Ese cautiverio de 70 años ya había sido advertido a Judá muchos años antes por medio del profeta Jeremías, quien ya lo había anunciado a todo el reino. Y mira, Jeremías lo anunció por medio de ruegos, de clamores. Eso Jeremías les clamaba, les lloraba, les suplicaba en medio de la aterradora idolatría que predominaba en todo Judá por responsabilidad directa de sus reyes, quienes llevaron a Israel, al Israel del sur, a cometer unas terribles abominaciones en contra de Dios. Vea, léase Jeremías, los capítulos 25 al 29, y usted queda anonadado con las advertencias que Dios mismo había mandado por medio de su profeta. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Eso se encuentra en Jeremías 29:10. Mira, no solamente Dios había anunciado por medio de Jeremías
no solamente que los iban a llevar cautivos, sino que iban a regresar del cautiverio. Isaías también se los había advertido, o sea, se los había dicho a todo el mundo. Estaban más que advertidos, pero todos estos idólatras paganos ignoraron los llamados de Dios a través de sus profetas. Antes se rebelaron contra los mensajes que se los habían enviado. Se despertaron, se levantaron en contra de los profetas. Oye, que no tenían ninguna culpa. Los pobres eran canales de transmisión de lo que Dios estaba mandando. Y es que Judá se había acostumbrado tanto a estar en pecado que los avisos y castigos de Dios no daban resultado. Se entregaron totalmente a la idolatría. Cuando Dios les enviaba profetas, no los escuchaban, sino que antes los perseguían e inclusive mataron a algunos. A Jeremías Dios lo instruyó que se pusiera un yugo en su cuello para mostrar que Babilonia los esclavizaría, que debían aceptar ser sometidos por Nabucodonosor y que no debían hacer caso de los falsos profetas que les dijeran lo contrario. Y hasta con plastilina se los explicaron. Ahora, como no les gustaba que Jeremías insistiera de parte de Dios en que iban a someterse al rey de Babilonia cuando esto les invadiera, echaron a Jeremías en un pozo con fango. Oye, pero ¿cuándo se ha visto una cosa así? Y de allí tuvo que mandarlo a sacar el rey Sedecías. Pero hasta este rey que le tendió la mano en un momento acabó desobedeciendo a Dios y terminó mal. Terminó mal. Por esto, al igual que al Israel del norte, al Israel del sur le llegó su hora. Con contundencia observaron con sus propios ojos la destrucción que se les vino encima, porque es que no solo tuvieron una, dos y tres invasiones, sino que además de eso fue destruida y devastada su santa ciudad, profanado y saqueado su templo, el cual fue quemado, los vasos sagrados robados. Jerusalén se convirtió en un verdadero muladar de ruinas y escombros. Quedaron allí solo los más pobres, los agricultores. Sí, la gran mayoría se lo llevaron en las 3 deportaciones y cuando se llevaron a Daniel de primero. Pero en Judá, en Jerusalén, en todo el territorio del sur, van a quedar unos cuanticos. Mira, a Jeremías, que tanto había advertido, a Jeremías le dan a escoger qué hacer. Y el pobre decide no irse al exilio, sino que prefiere quedarse para consolar a la poca gente que va a permanecer en Jerusalén. Y es en medio de su desaliento y al mismo tiempo de esperanza, ¿no?, de ver a su pueblo retornar a su tierra, es cuando Jeremías escribe el libro de las Lamentaciones. Y mira lo que él mismo redacta, lo que él mismo registra en el capítulo 1 de Lamentaciones, en los versículos 1 al 3. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecho tributaria. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén,
pierda mi diestra su destreza. Oiga, ¿sabe dónde está ese canto de lamento? Por los ríos de Babilonia. Eso no lo había escuchado usted, que incluso se convirtió en un clásico de los años 70. Eso está en Salmo 137, versículos 1 al 5. Ese lamento está escrito en todo el Salmo 137. Se compone de 9 versículos. Es llamado muy acertadamente el canto del cautivo, porque describe la suerte de los israelitas en su desierto. Sí, señores, by the rivers of Babylon, por los ríos de Babilonia, en los ríos de Babilonia, sus trovadores guardan silencio, mientras sus amos se burlan de ellos, pidiéndoles que afinen sus arpas y canten uno de los cánticos de Sión. Pero los cautivos están apesadumbrados. Pero si hay algo que debemos tener muy seguro aquí, es que durante estos 70 largos y tortuosos años de cautiverio en Babilonia, Dios no se desentendió de su pueblo. No es que Dios nunca lo va a hacer, aunque lo haga padecer, aunque le permita invasiones, destrucciones, devastaciones, deportaciones, nunca se va a desentender Dios de su pueblo, porque es su pueblo, porque es Israel, es su elegido, su escogido. Aún en el cautiverio hizo surgir profetas que los llamaban a la penitencia y a la conversión. ¿Y para qué? Para fortalecer su fe, para darles esperanza y consuelo, al anunciarles su liberación y la venida del futuro Salvador. Los profetas que se levantaron durante el cautiverio para alentar y animar a los judíos fueron Ezequiel, que fue deportado a Babilonia en la segunda deportación del 597. Es importante la visión y la profecía de los huesos secos, unos huesos secos en los que comenzó a brotar carne. Ezequiel, después del año 586, ya no tuvo ante él un pueblo que escuchara atento sus llamados, sino más bien a un pueblo desamparado, desolado, que en principio al menos aceptaban la autoridad del profeta. Por lo tanto, el profeta no tenía ya la misión de predicar el hundimiento del Estado, sino más bien anunciar y preparar el levantamiento futuro de la nación. ¿Quiénes más se levantan en estos 70 años? Pues ya lo mencionamos, Jeremías. De Jeremías sabemos que se quedó en Jerusalén, contemplando con lamentaciones la desolación de Judá. Oigan, pero vengan acá. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar una cosa en medio de este relato de invasiones, deportaciones, destrucción, saqueo, desolación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a estas alturas yo les hago una pregunta. ¿En qué condición se encuentra el pueblo elegido por Dios? Les hago otra mientras vayan pensando esta respuesta, la que ya les dije. ¿Qué fue de la tierra prometida que tanto les prometió el Señor, la cual les entregó por encima de cuanto enemigo se les atravesara en el camino? ¿Qué fue de toda esa poderosa geografía? Mientras piensan para responderme estas preguntas, ahí les lanzo otra. ¿Qué fue de la prosperidad de esa tierra que fluía leche y miel, la cual significaría para Israel un desarrollo sostenible y una fuerte potencia como nación? No me asusten, pero analicen esta otra. ¿Y el templo? ¿Y el sistema de adoración en Jerusalén? ¿Qué iba a pasar con la adoración que ellos ya estaban acostumbrados en el templo durante los 70 años en los que no van a tener templo? Oigan, vengan acá, y el sistema de adoración en Jerusalén, ¿cómo fue? Y la monarquía por la que tanto clamaron, que pidieron reyes, y su sistema de gobierno, ¿qué? ¿Y a dónde quedó el norte? ¿Y a dónde quedó el sur? A mí me da mucha pena con todos ustedes tener que decirles esto, pero todo a estas alturas del relato estaba vuelto trizas, se había vuelto ruinas, era polvo, era recuerdo, nada. Pero seguía siendo el pueblo de Dios, seguía siendo su pueblo, su elegido, esparcido en la diáspora, pero era su pueblo, cautivo, pero era su pueblo, vueltos nada, pero era su pueblo. En el norte, en Samaria, la situación era deprimente, y los del sur, cautivos en Babilonia, y allá en Babilonia, en todos estos 70 años de cautiverio, la fiel representación de su pueblo escogido, exiliado en tierra ajena, secuestrados en tierra extraña, humillados en Babilonia, la representación va a estar protagonizada por Daniel y sus 3 amigos.
Ananías, Misael y Azarías, del linaje del Principado Real de Judá, a quienes el reino les cambia esos significativos nombres por otros nombres paganos. Miren, a Daniel le van a llamar Belsasar, conté. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. O sea, ahora quedan llamándose Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos 4 judíos la van a pasar más bueno durante esas décadas en Babilonia. ¿Y cómo así que más bueno? ¿Cómo así? Pero si estamos hablando de un cautiverio, pues la van a pasar bueno, porque el imperio va a intentar humillar su fe. Y Dios termina humillando al imperio a través del testimonio tenaz de estos 4 hombres. Van a pararse en la raya y van a despreciar los manjares tan dañinos que el mismo rey comía en su corte por un menú absolutamente vegano. Y resulta que los van a hallar 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en toda Babilonia. ¿Cómo lo escucharon? Al segundo año del reinado de Nabucodonosor, en el 604, Daniel le va a interpretar el famoso sueño del capítulo 2, el de la estatua que representaba los imperios de la historia antigua. ¿Te acuerdas? Babilonia, que después va a venir Medo-Persia, después va a venir Grecia, después Roma, las naciones europeas y más allá. Y por esta hazaña el mismo rey le dará grandes honores y además lo nombrará gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios del reino. Y sobre los negocios de la provincia de Babilonia pondrán a sus 3 amigos. ¿La pasaron bueno o no la pasaron bueno? Dios hará parte, Daniel hará parte de la corte. Bueno, Dios va a permitir que Daniel haga parte de la corte del rey. Y todo esto va a quedar registrado en el libro de Daniel. Después vendrá el milagro que Dios obrará salvando a estos 3 judíos del horno de fuego ardiente, que el mismo Nabucodonosor va a obligar a todo habitante de su reino a postrarse delante de su estatua de oro y adorarla. Y estos 3 se van a negar rotundamente. En fin, Yahvé lo que tuvo fue dignos representantes de su verdad durante el exilio bajo ese imponente imperio de dominio mundial en la antigua historia del mundo. Pero, como todo lo que sube tiene que caer, Babilonia en la profecía tiene sus años contados. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. La caída de Babilonia a manos de los medos y de los persas. Y quien va a estar a la cabeza dirigiendo esta caída va a ser Ciro, el gran Ciro. Ciro el Grande aparece en esta serie. Y con qué severidad le quiero decir, su aparición en este relato va a ser de tamaña dimensión, porque en una noche de farra, de parranda, de jarana, en la gran sala de banquetes del reino, irrumpe, llega desde el oriente con sus ejércitos, sus colosales ejércitos, no solo a tomar Babilonia, sino a liberar a los judíos de ese lacerante cautiverio. En el próximo capítulo, la locura de Nabucodonosor, los reyes que le siguieron, Evil-Merodach, Nebuzaradán, Labasi-Marduk, Nabonido, y el último de todos con el que esta dinastía caldea llega a su fin, Belsasar. Resumimos y nos fuimos. Uno, en el sitio que el rey babilonio Nabucodonosor va a hacer en la ciudad de Jerusalén en el año 605 a.C., se van a llevar exiliados a Daniel y sus 3 amigos. 2. Judá, en especial su ciudad capital, permanecerá asolada y en ruinas por 70 años, los mismos años que los judíos estarán cautivos en Babilonia. 3. El profeta Jeremías, que tanto había advertido esta tragedia, prefiere quedarse en Jerusalén y acompañar en medio de lamentos a los pocos y pobres habitantes que también se quedaron. 4. Durante los 70 años en Babilonia serán Daniel y sus 3 amigos los encargados de permanecer leales a Dios y hasta arriesgarán sus vidas por no dejar avergonzado a su Dios.
5. Reconociendo que en toda etapa de la historia de su pueblo escogido, Dios tendrá siempre un pequeño remanente fiel que mantendrá la pureza de su simiente. En la producción audiovisual May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.